Famisanar fue intervenida por la superintendencia en septiembre de 2023. El resultado, el desembolso de 1,7 billones a la red de salud pública y privada y una reducción del 13% en el número de quejas presentadas por los usuarios, indicativo de la mejora en la calidad del servicio de los afiliados. Pero según Vicky Dávila, Petro está acabando con Colombia por la intervención a Sanitas, pero nunca escuchamos lo mismo cuando en los gobiernos anteriores no intervinieron, sino que liquidaron a más de 16 EPS, y para entonces María Andrea Nieto tampoco nos decía que estaban destruyendo el sistema de salud. Pero qué esperar de una periodista que trata su profesión como si fuese un chiste, pues el trabajo de informar a los colombianos debería ser imparcial. Sin embargo, ella viste camisetas en las que hay memes imparciales como estos: silencio todos, un petrista va a explicarnos esto, y este es el meme con el que ataca a Cielo Rusinque. Por ello también se tomó la tarea de imprimirlo en su camiseta y así tratar nuevamente de forma burlesca la profesión de periodismo en este país. Pero vamos con lo importante. Como mencionábamos y tal como lo dijo Racero, la EPS Famisanar fue intervenida hace 6 meses por este gobierno. Resultados: las peticiones, quejas y reclamos han bajado un 13%, las tutelas bajaron un 25% y se logró el pago de casi 1.5 billones a clínicas y hospitales públicos y privados por giro directo. No se dejen meter terrorismo, quieren generar zozobra, que la gente sienta pánico y miedo, pero este gobierno del cambio está salvando la salud de los colombianos. Pero echarle la culpa a Petro parece deporte en este país, porque miren, fue Compensar en su comunicado quien informó claramente que pidió la liquidación voluntaria debido a la compleja situación financiera que atraviesa el sistema de salud, y el actual sistema de salud es el que nos dejaron los gobiernos anteriores, pues la reforma de Petro fue tumbada y, como lo mencionamos, ya cientos de EPS han sido liquidadas porque este sistema es insostenible. Pero según Nieto, el gobierno Petro lo logró, destruyó el sistema de salud, la asfixiaron financieramente. Pero ¿por qué no hubo tanto escándalo con las antiguas EPS que se liquidaron? Fue la pregunta de Ocampo. Yo creo que es un ejercicio que se viene dando hace muchos años. Yo no entiendo por qué hay tanto escándalo por el tema de Sanitas. En el gobierno de Duque se liquidaron 13 EPS, 13. Y acá, digamos, hay que hacer claridad con los colombianos. Acá es un tema de mal servicio, es una deuda de 2 billones de pesos con la que pasan, es una cantidad de quejas y reclamaciones que tienen ante la Super, que tienen acciones judiciales de los usuarios frente al incumplimiento de Sanitas. Entonces el gobierno tiene que conservar y prevenir el derecho a la salud de los colombianos. Y ese tema que hoy tenemos, que 11 billones de pesos están perdidos y que Sanitas le entregaron 3 billones de pesos que no aparecen, en otro país estarían hoy presos todos los directivos que esa plata no aparece, pero como esto es Colombia, entonces aquí se puede perder la plata y no pasa nada. Entonces yo creo que ahora lo que toca mirar es cómo esa intervención hace que los derechos de los pacientes, de los usuarios, sean, digamos, los que prevalezcan más que la discusión política en Colombia. Ocampo también agregó: las EPS no están bien, pero no por culpa de este gobierno. Las deudas vienen desde hace varios años. Es un sistema que viene colapsando. Recordemos que el gobierno anterior cerró 13 EPS y nadie dijo nada. Y tal como lo dijo Wilson Arias, sin la reforma a la salud del gobierno Petro, el sistema de salud colapsa porque es estructuralmente insostenible. Y como según Nieto y Vicky, la solicitud de Compensar fue culpa de Petro, Mondragón publicó las palabras de Mauricio Vázquez, director general de Compensar, quien dejó muy clara la razón de por qué pidieron la liquidación voluntaria. Se le cae la mentira a la derecha. El director de Compensar declara que decisión de pedir autoliquidación de la EPS no es culpa de Petro, sino porque el sistema es insostenible. Por eso se necesita la reforma que la derecha hundió. Una pregunta muy concreta: ¿esta situación o a esta decisión se llega porque el sistema de salud en Colombia es insostenible como lo sostiene el gobierno, o porque el gobierno generó una crisis explícita del sistema? No, yo creo que en nuestro caso me asocio más con la primera, en el sentido de que de verdad es muy difícil este manejo del sistema actual. Nosotros llevamos ya varios años lidiando con la sostenibilidad de la EPS, con la negociación con las redes, con la asunción de los mayores costos, y eso es un tema estructural del sistema.
no es una cosa coyuntural, no es responsabilidad de nadie, sino es una consecuencia responsable de una empresa que, como administradores que somos, tenemos que cuidar. Entonces, por eso, de manera estructural, el sistema nos ha llevado a un sistema de insostenibilidad que, en el caso nuestro, como les digo, cada mes estamos acumulando una pérdida adicional y tenemos que ponerle una pared a esto. Y eso es fruto de la necesidad de los colombianos de ser atendidos. Nosotros lo entendemos perfectamente, pero llega un momento en que ya pues, no es posible, perdónenme el término, inmolarse, porque no tengamos los recursos para atender a los usuarios. Tenemos una responsabilidad de garantizar que continúa, que Compensar siga operando. Y en términos financieros ya llegamos a nuestro límite. Hoy la Supersalud ha revelado los hallazgos de la EPS SOS. Allí el superintendente Luis Carlos Leal explicó que la integración vertical no se encuentra cumpliendo las normas al interior de la EPS y un 75% de los contratos estaban evaluados con un desempeño muy bajo, sin auditorías, sin revisiones de pago a las IPS. El presidente de Confandi es el mismo presidente o fue el mismo presidente de la junta directiva de la EPS SOS. De allí que tenga la potestad y la posibilidad de nombrar a muchos de sus miembros de juntas directivas. Esto facilitó que la contratación de casi la totalidad de la red primaria de atención para esta EPS se hicieran con IPS propias, con Confandi, con múltiples hallazgos irregulares al interior de esta contratación. Los contratos generados para la atención primaria en salud no solo no estaban prestando los beneficios reales que necesitaban los usuarios de Confandi, porque las metas alcanzadas eran muy bajas. El 75% de los contratos estaban evaluados con un desempeño muy bajo. No se generaban auditorías, no se estaba haciendo una revisión de que los pagos que se estaban haciendo a cada una de las IPS por la prestación de servicios de salud en atención primaria estuviesen cumpliendo con los estándares de calidad o estuviesen cumpliendo con las atenciones pactadas y pagadas por la EPS. Es decir, la EPS pagaba sin revisar lo que estaba pagando, con un impacto negativo a nivel de la salud de la población, pero además con tarifas muy elevadas por encima de las que se encuentran en el mercado, inclusive a hoy, es decir, las tarifas que verificamos a hoy, 2024, en los contratos evaluados entre SOS y la red prestadora primaria de atención en salud, que es la misma, que es de la propiedad de los mismos dueños de la EPS, se encontraban con tarifas elevadas a hoy y estos contratos fueron celebrados en 2022. Es decir, si son elevadas para la fecha, ya se imaginarán cómo generaban unos ingresos económicos en exceso para el 2022. El 91.42% de los contratos se generaban por la modalidad evento, modalidad que previamente les había contestado o les había informado, es la modalidad más costosa al interior del sistema de salud, pero que cuando se suman cuestan igual que el 8% del resto de los contratos. Ese resto, ese 8%, son los contratos que nos preocupan porque son esos de atención primaria que tienen sobrecostos, donde además no se estaba verificando el cumplimiento de las actividades y donde se pagaba la totalidad sin hacer ningún reintegro de los recursos de la salud que no se estaban ejecutando por parte de los prestadores. Información que Arias compartió. Bueno, aquí lo tienen, señores y señoras, senadores y senadoras, defensores y defensoras ad absurdum de las EPS, helos aquí sorprendidos en flagrancia. Y el mismo Petro dijo en esta rueda de prensa encontrará por qué intervenimos EPS, qué hallazgos encontramos, el inmenso grado de corrupción con los dineros públicos y la insostenibilidad de un sistema de salud mercantil basado en el aseguramiento financiero. Por otra parte, Bastidas le tiró esta puya a vecino a Alejandro Gaviria, a Norma Hurtado y a Andrés Forero. En mayo el ADRES pagó 4,6 billones en giro directo a 5.000 hospitales, clínicas y proveedores de todo el país. Se acabó la incertidumbre, la inestabilidad y los retrasos en las nóminas. Según Bastidas, esto no será noticia ni da para el escándalo del día, pero es uno de los hechos más importantes para el sistema de salud. Por primera vez, el 70% de todos los recursos de la salud se están pagando directamente a los hospitales y clínicas, sin intermediarios, sin 30, 60 y 90 días, sin peajes, con menos integración vertical y con más transparencia. No se está destruyendo el sistema de salud como tanto se ha repetido, es todo lo contrario. Hospitales, clínicas, proveedores y pacientes se están beneficiando. Que le han dado a los otros y le han asignado quiénes son los afiliados. Sí, creo que ustedes conocen eso. O sea, porque usted vino ahora y entonces usted tiene el discurso de unas EPS y de unos gremios, pero veo que no conoce el panorama de la salud.
Sí, creo que en verdad no se lo pasa los últimos 20 años y lo que ha tenido que sufrir la gente en Colombia como tal. Hoy hay una plata que se ha perdido. De hecho, la Contraloría que usted dice que tiene una deuda de 25 billones de pesos. Hace poco su informe. Las EPS no están bien, no es por culpa de este gobierno. Las deudas no aparecieron con el gobierno de Petro. Las deudas vienen de hace tiempo. Es un sistema que viene colapsando. ¿Qué hacemos mañana entonces? El gobierno no interviene y entonces deja de prestarse un servicio. ¿Sí? ¿Dónde están los 3 billones de pesos? Eso es lo que tenemos que estar poniendo de acuerdo. ¿Dónde están los 3 billones de pesos?